Nuestros hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el mismo libro de Mateo, los versículos siguientes, que son el capítulo 9, versículos 27 al 34. Dice la Escritura: al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciéndose: hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos de ahí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Bien, hermanos, oremos. Padre, en tu Escritura tú nos muestras el poder y la compasión de Jesús. Permítanos comprender qué tiene este mensaje para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Bien, yo le había puesto como título a este mensaje el reconocimiento de la autoridad de Jesús, porque se oponían, por un lado, los que habían sido curados y las multitudes, y por el otro lado, los fariseos, que hacían menos el milagro de Jesús. Sin embargo, aquí Mateo nos mostró el reconocimiento de esa autoridad, no solamente por parte de quienes habían sido curados, sino por quienes los rodeaban, familiares, amigos, toda la multitud que estaba ahí. Por lo que llegué a la proposición siguiente: dos consecuencias de poner nuestra confianza en la autoridad de Jesucristo. Dentro del bosquejo dado por MacArthur en su Biblia de estudio con respecto a este autor Mateo, ubica este pasaje dentro del segundo punto llamado la autoridad del rey, que va del versículo del capítulo 5:1 al 9:38, y en el inciso B lo llama los milagros de autenticación. ¿Por qué menciono esto? Porque es necesario ubicar la actuación del Señor Jesucristo en este momento y su propósito al realizar estos milagros. Por lo menos para mí era importante hacerlo, porque Mateo ofrece aquí un relato que autentica la autoridad o potestad de Jesucristo sobre la creación material y espiritual. ¿A qué me refiero? El cuerpo de los hombres y el poder de los demonios. Sin embargo, en este texto, como veremos más adelante, se contrapone el reconocimiento expreso de su autoridad como Hijo de Dios y la blasfemia de los fariseos al decirle príncipe de los demonios. La predicación tiene dos puntos. Primera consecuencia de poner nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Él, es: nuestros ojos son abiertos. El segundo punto es la segunda consecuencia: nuestra lengua es desatada. Bien, nuestros ojos son abiertos. Ayer en la noche tuve la oportunidad de dar consejería a una discípula que está yendo a nuestra casa. Mi esposa y yo estábamos ahí con ella tomando un café, y en una parte de la conversación ella decía: es que no puedo ver dentro de la Escritura. Yo leo y busco y no puedo ver. Y realmente, pues nosotros también nos estábamos preguntando si esta mujer que ha venido con nosotros ya por varios meses al discipulado, pues había nacido de nuevo, había sido tocada por el Señor. Al final ella misma confesó que no había querido poner toda su confianza en Jesús. Y es curioso, utilicé este texto para explicarle
que el poder de la fe. Y es precisamente esto, que nuestros ojos son abiertos cuando creemos en Jesús. Tan es así que hubo un hermano, hoy hermano, llamado Jorge. Yo le puse Jorge Celaya porque al día siguiente de que escuchó la predicación, él se fue a vivir a Celaya con su esposa. Estando a punto de divorciarse, su esposa me pidió que hablara con él, porque ella estaba dispuesta a divorciarse de él por su adulterio. Y este joven, un joven de 27, 28 años, llegó en la noche a la casa, teníamos allá un café preparado, se sentó ahí en la sala y nos pusimos a platicar. Y curiosamente yo noté una actitud de él de que estaba receptivo, de que quería escuchar algo que salvara su matrimonio. Y yo le dije, lo único que puede salvar tu matrimonio es Cristo. Y él se quedó así como paralizado. ¿Cristo? Sí. Porque solamente con Él podrás ver cuál es la solución de tu problema. Después de un par de horas de estar platicando con él y predicarle y enseñarle lo que la Biblia decía con respecto a su situación en particular, fue maravilloso verlo salir del hogar diciendo, hoy veo. Su esposa al día siguiente nos llamó y nos dijo, ¿qué le hicieron a mi esposo? ¿Qué le hicieron a mi esposo? Mi esposo cambió totalmente. ¿Qué le hicieron a mi esposo? Hoy veo. Ustedes han escuchado la canción Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro. Cuando Jesús estaba marchando de la casa del principal de la sinagoga, comienzan a seguirlo dos ciegos que constantemente gritan, apiádate de nosotros, hijo de David, ten compasión de nosotros. Aunque hay quienes niegan que los dos ciegos estén usando esta palabra en sentido mesiánico, existe la posibilidad de que haya sido así, porque esperaban ya al Mesías y sabían lo que significaba ser hijo de David. Era el Mesías. Así lo vemos en Mateo 22, 41 al 45. No vayan ahí, yo se los leo. Donde Jesús es hijo y señor de David. Y dice, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo Él es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Es claro que durante el ministerio terrenal de Cristo, hijo de David y Mesías, habían llegado a ser sinónimos. Por lo tanto, estos dos ciegos estaban clamando a su Mesías. Es notable también ver en el texto, porque dice aquí que en nuestro texto dice lo siguiente: al irse Jesús de ahí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Iban siguiéndolo, gritando y diciendo. Era una situación pues desesperada para ellos. Para ellos era muy importante que Él les hiciera caso. Pero Jesús llegó hasta la casa donde vivía, y después de haber entrado en su casa se acercaron a Él los ciegos, y Jesús, no obstante esa impertinencia, los recibió. ¿Cuántas veces no nos toca a nosotros ver gente que nos pide dinero en la calle y así impertinentemente se acerca, deme? ¿Y qué hacemos nosotros? Hágase a un lado, no me estorbe, voy caminando. Esa es realmente la actitud que nosotros tomamos. Pero Jesús no. Jesús los dejó entrar a la casa donde Él habitaba y les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Este es un punto muy importante. ¿Cómo oramos cuando vamos con el Señor? ¿Clamamos?
manifestamos una verdadera necesidad, una verdadera dependencia. Lo reconocemos realmente como el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas, hermanos, todos los días? Oramos primero al Señor. Él es realmente nuestro Mesías. ¿Cómo es nuestra búsqueda de Jesús el día de hoy? Si hemos sido salvados, le seguimos buscando, necesitando, implorando, o nos hemos vuelto indiferentes a su presencia en nuestras vidas. ¿Cómo oramos? ¿Qué pedimos? ¿Qué necesitamos? Hace como 5 o 6 años, el esposo de mi hermana en ese entonces la golpeó y la corrió de su casa. Tan mal quedó mi hermana que la tuvimos que llevar al hospital. Tuve que ir por ella. Llegó la ambulancia y se la llevó al hospital. La internaron. Después de 2 días, estaba en una situación crítica. Mi mamá me llamó por teléfono y me dijo: ven a ver a tu hermana que está muy mal. Yo llegué ahí y sí, los doctores decían que pues estaba yendo porque no tenía ganas de vivir. Entonces me acerqué a ella a su cama, tomé su mano, le dije: Yuri, ¿qué te pasa? Y me dijo: ya no puedo, Fer, ya no puedo. Las únicas palabras que yo tuve para ella fueron decirle: qué bueno, hermana, qué bueno que ya no puedes. En ese momento mi mamá se levanta de la silla y dice: pero ¿cómo le dices eso? Yo no le hice caso y le dije a mi hermana: qué bueno que ya no puedes, hermana, porque Cristo sí puede. Él puede salvarte. Yo le había estado predicando a mi hermana semanas antes. Y ese día le dije: pon tu confianza en Cristo. Él sí puede. Le dije: ¿crees? ¿Confías? Me apretó la mano. Me dijo: sí. Oramos en ese momento. No hicimos una oración del pecador, sino simplemente una oración pidiendo la compasión del Señor por mi hermano. A los 3 días salió del hospital. ¿Cómo es nuestra búsqueda de Jesús el día de hoy? El Señor nos pregunta, le pregunta a los ciegos: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Esta es la pregunta que también debemos hacernos nosotros. ¿Creemos en Jesús? El que tiene la potestad de hacernos ver. Es impactante la respuesta de los ciegos. ¿Por qué? Porque ellos responden al unísono. Es decir, al mismo tiempo emiten el mismo sonido, juntos, como si fueran una sola persona. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa es realmente la respuesta que el Señor pide de nosotros, que sigamos creyendo, que sigamos diciendo: sí, Señor. El Señor Jesús había hecho, como lo vimos en versículos anteriores, muchos milagros que tenían el propósito no solo de afirmar la autenticidad de su autoridad como rey de los judíos y de ser quien ellos decían el Mesías esperado, sino también algo muy importante, hermanos: su compasión. Lo hemos visto a lo largo de los versículos anteriores, la compasión de Jesús. Tiene la potestad, pero la usa con compasión. Tiene el poder y tiene el amor. Si tienes tú la impresión de que Dios es muy lento al contestar tus oraciones, quizás estás siendo probados como esos ciegos. ¿De veras quieres su ayuda? Tienes que decir: sí, sí creo que tú puedes ayudarme. Y aquí una pregunta que me hizo William cuando estaba yo preparando esto. Me dice: ¿qué tipo de fe tenían estos hermanos? O estas personas, estos ciegos.
¿Qué tipo de fe tenía? Y bueno, yo le dije, pues sí tenía la verdadera fe. La verdadera fe es la fe que salva. Yo ahí distinguiría entre el momento en que ellos claman a Él como Mesías, claman a Él como Hijo de David. Lo estaban reconociendo, no lo veían, pero lo percibían. Había algo espiritual que se estaba moviendo en ellos. Y obviamente había una necesidad de ser sanados, de poder ver. Pero cuando Él les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? La fe se manifiesta. La fe es manifiesta. Ustedes podrían decir, es una fe instrumental. ¿Cómo una fe instrumental? Bueno, una fe que nos sirve para el momento. Como cuando te subes al taxi y confías que el taxista te va a llevar al destino. Es una fe instrumental. Una fe que se utiliza para el momento. Pero ellos habían mostrado su fe desde antes. Ellos confiaban en que Él era el Mesías. Entonces mi respuesta, ¿cuál es? Sí, es una verdadera fe. Aquí el pastor MacArthur dice que algunas veces la fe está envuelta en las curaciones del Señor. En este caso no por la fe de quien era curado, mientras que en otras no, simplemente el Señor actuaba. Yo creo, hermanos, que estos dos ciegos sí creían. Pero la pregunta también se hizo, entonces, ¿por qué lo desobedecieron? Leemos en los versículos siguientes. Se les abrieron los ojos, entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra. ¿Por qué el Señor estaba pidiéndoles que no lo dijeran a nadie? Bueno, algunos comentaristas dicen que porque esto podía crearle problemas políticos y personales al Señor, y estaba en el comienzo de su ministerio. Pero obviamente el que estaba siendo curado, pues para él era algo maravilloso. Y era muy difícil que permaneciera oculto. Pero realmente el propósito del Señor, creo yo, era que no fuera dada la gloria a Él en particular, sino a Dios. Porque Él, aunque era Dios mismo, quería que el testimonio fuera conforme a las reglas, conforme a lo que estaba establecido en la misma Escritura. Como cuando curó al leproso y le dijo que fuera con el sacerdote y cumpliera el rito correspondiente. Bien. Solamente quiero hacer hincapié en esto. Jesús no es solo el Señor que tiene derecho de mando, sino también el pastor que ama, que busca, restaura, sana y salva. Esa es realmente nuestra misión, hermanos. Sabemos que el don de sanidad ha cesado. Así es nuestra convicción. Sin embargo, nuestra función como pastores es sanar las almas a través de la palabra de Dios, a través del consuelo, a través de la atención. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Está dispuesto en cualquier momento a recibir a aquel que está necesitando de qué? De consuelo, de salvación, de ánimo. Por eso en Jesús el señorío y la compasión se unen en perfecta armonía, la justicia y la misericordia se besan. Finalmente, hermanos, viene aquí el siguiente versículo, dice: y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y es donde viene el segundo punto del bosquejo. La segunda consecuencia: nuestra lengua es desatada. Al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y un mudo endemoniado. ¿Qué era? ¿Mudo antes de que fuera endemoniado? ¿O primero fue demonizado y después fue mudo? Esa fue la pregunta que yo me hice. Y según se contestan algunos comentaristas, bueno, es que la misma demonización que sufría este hombre le provocó la mudez. Y cuando el demonio toma posesión de una persona, se queda muda para todo lo bueno.
Así nos pasa cuando andábamos en el mundo. No podíamos hablar cosas buenas. Hablábamos puras cosas malas. No teníamos palabra para oraciones y agradecimientos y alabanzas a Dios. Esta pobre criatura fue traída a Cristo, no solo a quienes venían con fe, sino a quienes lo traían con la fe de que fueran curados, la fe de otros. Y una buena obra seguía la otra sin que hubiera una separación, como nos dijo el hermano en su predicación. Mateo va de un suceso a otro, un suceso a otro, un suceso a otro. Es como una carrera en la que Jesús está dando y dando y dando y enseñando y dando y enseñando y curando y enseñando. Los tesoros de gracia, dice Berkeley, maravillosa gracia, están escondidos en Él. Aunque los recibamos continuamente, nunca se agotan. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, es que ya el Señor ya me dio mucho? Y sí, si lo vemos todas las bendiciones que hemos recibido, podemos sentir eso. El Señor nos ha dado demasiado, ¿no creen ustedes? El hecho de estar vivos, el hecho de que yo tenga a mi esposa después de haber sufrido una enfermedad tan delicada como la que padeció. ¿Qué más bendición puede alguien esperar? Y sin embargo sigo siendo necesitado del Señor. Pero también debo tener la confianza que Él tiene la suficiente riqueza para seguirme dando de su gracia, de dones que nunca se agotan. Quizás eso es lo que nos quiere mostrar a Mateo, que constantemente el Señor puede darnos, y darnos, y darnos. ¿Por qué? Porque nos ama. La frase siguiente dice: y después de que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. El mudo habló. Cuando hablamos de las curaciones de Jesús, estas son instantáneas, completas, duran siempre. Son cualidades que precisamente son de nuestro Dios. Nuestra salvación es para siempre. Nuestra salud, cuando nos la restituye, es para siempre. Pero también, aun cuando las gentes que estaban a su alrededor se maravillaban y decían jamás se ha visto cosa igual en Israel, vemos que los fariseos celosos blasfemaban diciendo que Él echaba fuera a los demonios por la potestad del príncipe de los demonios. Esto indica una malicia y una falsedad sin límites y una enemistad infernal en el más alto grado. ¿Quién podría decir eso? Finalmente, hermano, yo te hago preguntas como estas. ¿Sigues maravillándote ante la obra de Jesús en tu vida? ¿Realmente estás consciente de tu salvación? ¿Sigues proclamando su amor, su compasión por los perdidos? ¿Eres el testimonio en tu vida diaria del milagro de salvación que Dios hizo